América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La primera lectura de hoy viene del libro de Números, capítulos 21, versículos 4 al 9. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 77 y el responsorio es: No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. La segunda lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene del Evangelio de Juan,
capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias o al tema de este día, que es la fiesta de la exaltación de la cruz, digamos algo acerca de cuándo fue establecida esta veneración de la Santa Cruz. La veneración de la cruz públicamente se viene viviendo desde el siglo IV, cuando Helena, la madre del emperador Constantino, en una peregrinación en Jerusalén, dice según la leyenda, encontró la cruz, y sobre el lugar donde encuentra la cruz, pues construyen una iglesia, y esto ocurrió en el año 326, y para el año 335 ya edificada la iglesia, pues se consagra la iglesia del Santo Sepulcro, dentro de la cual pusieron un trozo de la cruz encontrada por Helena, la madre del emperador Constantino. La consagración de tal iglesia fue septiembre 13 y en septiembre 14 pues se saca la cruz de la iglesia del Santo Sepulcro ya consagrada para que fuera venerada públicamente, y aquí nace ya formalmente esta tradición de la veneración de la Santa Cruz públicamente. Muy bien, entremos ahora al tema de la Santa Cruz. Es un símbolo muy irónico y quizás aún para nosotros hoy en día difícil de entender, cómo un instrumento de tortura y de muerte se ha convertido en un símbolo de salvación y del profundo amor, infinito amor de Dios para con nosotros, ¿no? Quizás la segunda lectura de hoy, como también el Evangelio, nos dan algunos pincelazos de cómo hemos de acercarnos para poder entender el significado de la cruz como símbolo central de nuestra fe cristiana. Y en esta segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, pues es un bello cántico, muy probable que Pablo está citando. No, dicen los comentaristas que muy probablemente Pablo no es el autor de este cántico, es el nombre que se le da a este trozo de lectura, el Carmen Christi. Carmen significa canto o himno, y Christi, canto a Cristo, donde nos habla acerca de el anonadamiento o el vaciarse de Jesucristo al hacerse uno con nosotros, ¿no? Y esto está representado en la cruz, que a tal punto llega su amor tanto por Dios Padre como por nosotros, que se vacía de sí mismo para llenarse solamente de la voluntad de Dios Padre como expresión de amor tanto a Dios como a nosotros. Y este vaciarse, este anonadarse, haciendo a un lado, digamos, su grandeza, su omnipotencia, al hacerse frágil, hacerse débil, hacerse vulnerable, para que en su humanidad manifestar la grandeza de Dios, en la cual Jesús, completamente identificado con la voluntad de Dios, entonces lo da todo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Y esto es la segunda lectura, cuando dice: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, o sea, se vació. La kenosis es la palabra griega que utiliza para hablar de este vaciarse, este anonadarse.
tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. La cruz pasa a ser un instrumento de tortura y muerte a un símbolo de salvación para los que creemos en Cristo. Y esto es lo que el Evangelio de hoy también nos deja, haciendo referencia a lo que leímos en la primera lectura, de cómo Moisés levanta esa serpiente en un palo para que todos aquellos que son mordidos por serpientes puedan quedar sanados, ¿no? Y dice, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida nueva, eterna. Por eso Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Así que el levantar a Jesús en la cruz, al crucificado, esa es un movimiento de exaltación que el evangelista Juan lo interpreta como glorificación de Dios, aún en la cruz. Ahora, pero para poder entender el tema de la cruz, hay que ir a San Pablo. Es San Pablo quien desarrolla la teología de la cruz. Y una de las reflexiones que yo he encontrado que, por lo menos para mí, me ayuda a entender el significado de la teología de la cruz, particularmente en las cartas de San Pablo, lo encontré en una reflexión que el Papa Benedicto XVI dio en una audiencia general un día octubre 29 del año 2008. Y en esta audiencia, que le pone el título de la teología de la cruz en la predicación de San Pablo, deja Papa Benedicto XVI pues una bella reflexión de cómo acercarnos al tema de la cruz, la teología de la cruz. Déjenles comparto parte de esta reflexión, de esta audiencia general que dio el Papa Benedicto en 2008. Dice, en la cruz, por tanto, se había manifestado el amor gratuito y misericordioso de Dios. Este amor, San Pablo lo experimentó ante todo en sí mismo. Y de pecador se convirtió en creyente, de perseguidor en apóstol. Día tras día, en su nueva vida experimentaba que la salvación era gracia, que todo brotaba de la muerte de Cristo y no de sus méritos, que por los demás no existían. Así, el Evangelio de la gracia se convirtió para él en la única forma de entender la cruz. No solo el criterio de su nueva existencia, sino también la respuesta a sus interlocutores. Entre estos están ante todo los judíos que ponían su esperanza en las obras y esperaban de ellas la salvación. Y estaban también los griegos que oponían su sabiduría humana a la cruz. Por último, estaban ciertos grupos de herejes que se habían formado su propia idea del cristianismo según su propio modelo de vida. Así empieza la reflexión en esta audiencia general del Papa Benedicto XVI y continúa leyendo de este documento porque yo creo que es una bella reflexión. Dice, para San Pablo, la cruz tiene un primado fundamental en la historia de la humanidad. Representa el punto central de su teología, porque decir cruz quiere decir salvación, como gracia dada a toda criatura. El tema de la cruz de Cristo se convierte en un elemento esencial y primario de la predicación del apóstol. El ejemplo más claro es la comunidad de Corinto. Y aquí se refiere principalmente a la primera carta de San Pablo a los Corintios. Frente a una iglesia donde había
de forma preocupante desórdenes y escándalos, donde la comunión estaba amenazada por partidos y divisiones internas que ponían en peligro la unidad del cuerpo de Cristo, San Pablo se presenta no con sublimidad de palabras o de sabiduría, sino con el anuncio de Cristo crucificado. Su fuerza es el lenguaje persuasivo. Su fuerza no es el lenguaje persuasivo, sino, paradójicamente, la debilidad y la humanidad de quien confía solo en el poder de Dios. Ya esto lo hemos venido escuchando porque desde la semana pasada hemos venido leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios, y ya si esto les suena familiar es porque ya lo hemos compartido desde la semana pasada. Continúa esta bella reflexión del Papa Benedicto XVI diciendo: la cruz, por todo lo que representa y también por el mensaje teológico que contiene, es escándalo y necedad. Lo afirma el apóstol con una fuerza impresionante que conviene escuchar de sus mismas palabras. Aquí cita a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 23, diciendo: la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Y aquí se cierra la cita de la primera carta a los Corintios. Y continúa la reflexión de Benedicto XVI diciendo: las primeras comunidades cristianas a las que San Pablo se dirige saben muy bien que Jesús ya ha resucitado y que vive. El apóstol quiere recordar no solo a los corintios o a los gálatas, sino a nosotros también, que el resucitado sigue siendo siempre aquel que fue crucificado. El escándalo y la necedad de la cruz radican precisamente en el hecho de que donde parece haber solo fracaso, dolor y derrota, precisamente allí está todo el poder del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad. Es una bella cita aquí de este documento del Papa Benedicto XVI, y continúa diciendo: para los judíos la cruz es escandalón, es una palabra griega, es decir, trampa o piedra de tropiezo. Parece obstaculizar la fe del israelita piadoso, que no encuentra nada parecido en las Sagradas Escrituras. San Pablo, con gran valentía, parece decir aquí que la apuesta es muy alta. Para los judíos, la cruz contradice la esencia misma de Dios, que se manifestó con signos prodigiosos. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios que se manifiesta con victorias, con triunfos, con batallas, ¿no? Pero el Dios de Jesucristo en el Nuevo Testamento es un Dios que se manifiesta por la vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, continúa el Papa Benedicto XVI, por tanto, aceptar la cruz de Cristo significa realizar una profunda conversión en el modo de relacionarse con Dios. Si para los judíos el motivo de rechazo de la cruz se encuentra en la revelación, es decir, en la fidelidad al Dios de sus padres, para los griegos, es decir, para los paganos, el criterio de juicio para oponerse a la cruz es la razón. En efecto, para estos últimos la cruz es moría, una palabra griega que significa necedad, literalmente insipidez, un alimento sin sal. Por tanto, más que un error, es un insulto al buen sentido para los griegos. San Pablo mismo es
en más de una ocasión sufrió la amarga experiencia del rechazo del anuncio cristiano considerado insípido, irrelevante, ni siquiera digno de ser tomado en cuenta en el plano de la lógica racional. O sea, para los griegos principalmente. Para quienes, como los griegos, veían la perfección en el espíritu, en el pensamiento puro, ya era inaceptable que Dios se hiciera hombre, o sea, la encarnación, sumergiéndose en todos los límites del espacio y del tiempo. O sea, un Dios que se encarna para el griego era una locura, era algo irracional, porque la fisicalidad del ser humano era una limitación, y un Dios que se encarnara pues era un Dios que se limitaba, que se reducía a lo humano. Así que al morir era una liberación, y precisamente por esto la resurrección, o sea, el volver a encarnarse, a hacerse uno con nosotros en la resurrección, como en la manifestación física de Jesucristo resucitado, pues para los griegos era otro escándalo impresionante, ¿no? De que un espíritu ya liberado de la carne en la muerte, de que regrese otra vez a la vida, pues sería una locura, ¿no? Por eso, San Pablo, cuando predica a los atenienses, pues le paran su discurso, porque simplemente es inconcebible para el griego imaginar de que después de morir alguien regrese. O sea, para quienes, como los griegos, veían la imperfección en el espíritu, en el pensamiento puro, ya era inaceptable que Dios se hiciera hombre, sumergiéndose en todos los límites del espacio y del tiempo. Por tanto, era totalmente inconcebible creer que un Dios pudiera acabar en una cruz. Y esta lógica griega es también la lógica común de nuestro tiempo. El concepto de apatheia, una palabra griega que significa indiferencia, como ausencia de pasiones en Dios. ¿Cómo habría podido comprender a un Dios hecho hombre, derrotado, que incluso habría recuperado luego su cuerpo para vivir como resucitado? Esta era la locura para los griegos. Te escucharemos sobre esto en otra ocasión, le dijeron despectivamente los atenienses a San Pablo cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos. Creían que la perfección consistía en liberarse del cuerpo, concebido como una prisión. ¿Cómo iban a considerar una aberración recuperar el cuerpo? En la cultura antigua no parecía haber espacio para el mensaje del Dios encarnado. Todo el acontecimiento de Jesús de Nazaret parecía estar marcado por la más total necedad, y ciertamente la cruz era el aspecto más emblemático. Continúa el Papa Benedicto en esta bella reflexión sobre la teología de la cruz. Dice, pero ¿por qué San Pablo, precisamente de esto, de la palabra de la cruz, hizo el punto fundamental de su predicación? La respuesta no es difícil. La cruz revela el poder de Dios, que es diferente del poder humano, pues revela su amor. La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nosotros, a siglos de distancia de San Pablo, vemos que en la historia ha vencido la cruz y no la sabiduría que se opone a la cruz. El crucificado es sabiduría porque manifiesta de verdad quién es Dios, es decir, poder de amor, que llega hasta la cruz para salvar al hombre. Dios se sirve de modos e instrumentos que a nosotros a primera vista nos parecen solo debilidad. El crucificado, continúa el Papa Benedicto XVI, desvela por una parte la debilidad del hombre y por otra parte el verdadero poder de Dios, es decir, la gratuidad del amor. Precisamente esta gratuidad total del amor
es la verdadera sabiduría. San Pablo lo experimentó incluso en su carne, o sea, en su propia vida, como lo testimonía en varios pasajes de su itinerario espiritual, que se han convertido en puntos de referencia preciosos para todo discípulo de Jesús. Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Aquí cita a la carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y también ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Nuevamente, en la primera carta a los Corintios, el apóstol se identifica hasta tal punto con Cristo que también él, aún en medio de numerosas pruebas, vive en la fe del Hijo de Dios, que lo amó y se entregó por sus pecados y por los de todos el mundo. Este dato autobiográfico del apóstol es paradigmático para todos nosotros. San Pablo ofreció una admirable síntesis de la teología de la cruz en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21, donde todo está contenido en dos afirmaciones fundamentales. Por una parte, Cristo, a quien Dios ha tratado como pecado en nuestro favor, murió por todos. Por otra, Dios nos ha reconciliado consigo, no imputándonos nuestras culpas. Por este misterio de la reconciliación, toda esclavitud ha sido ya rescatada. Así que se ve como todo esto es relevante para nuestra vida. También nosotros debemos entrar en este misterio de la reconciliación, que supone siempre la renuncia a la propia superioridad y la elección de la necedad del amor. San Pablo renunció a su propia vida entregándose totalmente al misterio de la reconciliación, es decir, de la cruz, que es salvación para todos nosotros. Y también nosotros debemos saber hacer esto. Podemos encontrar nuestra fuerza precisamente en la humildad del amor y nuestra sabiduría en la debilidad de renunciar para entrar así en la fuerza de Dios. Todos debemos formar nuestras vidas según esta verdadera sabiduría. No vivir para nosotros mismos, sino vivir en la fe en el Dios del que todos podemos decir: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente les acabo de leer la mayor parte de esta audiencia del Papa Benedicto XVI en una audiencia general que dio el día 29 de octubre del año 2008. Es una bella reflexión sobre la teología de la cruz, que aún hoy en día para nosotros pues sigue siendo un gran obstáculo, ¿no? Porque simplemente vemos sufrimiento, vemos muerte. Pero sin embargo, para los que somos atraídos por Dios en Jesucristo, símbolo de la cruz, símbolo del profundo amor que Dios derramó para nosotros en Cristo. Muy bien, pues mucho más se puede decir. El tema de la cruz, aunque sea un obstáculo para muchos aún hoy en día, pues sigue siendo el motivo. Tristemente aún para muchos que la cruz se ha convertido ya como un accesorio que viste, ¿no? Pues a veces es triste de ver el símbolo de reconciliación y de amor y de entrega de Dios mismo en Jesucristo que se ha utilizado de esta forma. Por lo menos por fuera podemos decir que parece un símbolo de vanidad para muchos que lo llevan colgando en el cuello o que simplemente no manifiesta lo que Dios en Jesucristo nos ha dado, ¿no? Yo creo que vale la pena volver a las fuentes del por qué la cruz es el símbolo central de nuestra fe, ¿no? Y de que hagamos conciencia
hagamos una concientización de cómo los símbolos, para que sean símbolos vivos, símbolos que comuniquen algo, pues los volvemos a repensar otra vez para poder retomarlos en la forma que nos comuniquen tanto la salvación que se nos da, la reconciliación que se nos da y también el amor manifestado que en un Dios que estuvo dispuesto a darlo todo por la salvación del mundo, por mi salvación, por tu salvación, por nuestra salvación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.